Buenos días de nuevo. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios 5, y digo de nuevo porque es lo que estamos viendo en los últimos meses, en este estudio expositivo y consecutivo de la palabra del Señor. Y vamos a meditar en las próximas semanas, si es la voluntad del Señor, desde el versículo 21 al versículo 33, Efesios 5, del 21 al 33. Esta es una sección práctica, como hemos dicho, que como toda la parte práctica de Efesios que empieza en el capítulo 4, esta es una parte que va a estar dedicada a la familia, y a la familia según Dios, no según el mundo, no según nuestras opiniones. Y vamos a tener lectura de la palabra para ir ya poniéndonos en contexto. Efesios 5, del versículo 22 al versículo 4 del capítulo 6. Efesios 5, del versículo 22 al capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra, gracias por ahora poder estudiar como congregación, Señor, el plan que tú tienes para la familia, Señor, para poder vivir para tu gloria en ese contexto tan maravilloso que tú creaste desde el Edén, Señor, siendo de hecho la primera relación que tú creaste para nuestro bien y para tu gloria. Tristemente sabemos, Señor, que Satanás intentó destruirla también desde un primer momento y vemos las consecuencias aún en este mundo caído en pecado, Señor, donde la familia ha perdido todo sentido, toda razón de ser, y donde en vez de reinar el amor mutuo en la sujeción, reina la anarquía absoluta. Y es por esa razón, Señor, que como leímos antes en Colosenses, nos ayudes a poner la vista en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado y no las terrenales, Señor, para de esa manera obedecer tu bondad, tu bondadosa palabra, Señor, y obedecer lo que tú nos dices a través de ella. Ayúdanos a luchar contra nuestra carne, ayúdanos a luchar contra los pensamientos pecaminosos de nuestro corazón, ayúdanos a luchar, Señor, contra las acechanzas del maligno que a través de este mundo intenta confundirnos, intenta alejarnos de tu santa voluntad y que como esposos, como hijos, podamos vivir para tu gloria también, Señor, transmitiendo tu poderoso evangelio a las generaciones que vienen después de nosotros. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y que sea Él el que nos guíe a toda verdad expuesta en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La familia según Dios. La familia según Dios. En esta sección que acabamos de leer de la familia,
Lo que se va a tratar es el rol de cada miembro de la familia y evidentemente en el seno de la misma. Y concretamente de lo que nos va a hablar Pablo aquí es del asunto de cómo se articula, de cómo se combinan adecuadamente los roles que cada uno de los miembros de la familia tienen, siempre evidentemente en el vínculo del amor. Pero el vínculo que nos une es el amor, está articulado cada uno con sus roles. Y de esa manera es como se construye una familia según Dios. Y esos roles se combinan adecuadamente a través de la sujeción. Esto es como una cadena de un coche. No puede romperse. Y si se rompe la cadena, un eslabón, pues se rompe todo. Y todos somos parte de una cadena y estamos unidos los unos a los otros. Y lo que Pablo nos presenta en este texto es que la sujeción es fundamental para entender los roles que cada uno de nosotros debemos cumplir dentro de la familia. Tenemos, por un lado, la sujeción dedicada de las esposas a sus esposos. Por otro lado, tendremos la sujeción amorosa de los esposos a sus esposas. Y por último, tendremos la sujeción respetuosa de los hijos a los padres. Esto, si Dios quiere, lo veremos en semanas consecuentes. Es imposible verlo en una mañana. Lo que vamos a ver, si Dios lo permite, hoy es la sujeción dedicada de las esposas a sus esposos. Así que, querida hermana, te quiero. Así que no pienses que lo que voy a decir es para molestarte. Esta sección es muy práctica, aunque a veces puede resultar polémica, pero polémica no porque lo sea. Nada en la Biblia es polémico. Pero si surge alguna polémica, surgirá de nuestro corazón aún caído en pecado, no por lo que Dios dice en su palabra. Eso tenlo muy en cuenta. Además, hay que entender cuando estudiemos esta sección que este tema de la sujeción en la familia no está impuesta por temas culturales como algunos afirman. No, es que resulta que Pablo, no está impuesta por temas culturales, sino que si has estado aquí en las últimas semanas, verás que surge de manera natural en el flujo de pensamiento del contexto anterior del control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como vimos, ese control se manifiesta por el gozo de Cristo, con la acción de gracia y por la sujeción mutua en el temor de Dios. Recordamos que esa sección de la llenura del Espíritu Santo a su vez está unida al capítulo 5, versículo 15, con el llamado a mirar con cuidado cómo vivís. Una exhortación que a su vez proviene del llamamiento a vivir de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, capítulo 4, versículo 1. Ese llamado se repite en el versículo 17, que ya no andemos como andan los gentiles. Gentil es aquella persona que no tiene a Cristo. Un llamamiento que tiene el ejemplo de Cristo para imitar, para vivir como Él vivió. Efesios 5:2, vivid en amor, así como también Cristo te amó. Y por tanto es un llamado a vivir en la verdad de Cristo. Capítulo 5, versículo 8, vive como hijo de luz. La diferencia del mundo sin Cristo, que vive en la mentira, en la muerte, que son las tinieblas de este mundo, el creyente debe vivir según las normas de la verdad de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa verdad está recogida en las Escrituras. Por ejemplo, el pasaje que acabamos de leer en este momento. Es parte de esa verdad en la cual el creyente debe vivir. Todo este despliegue de exhortaciones nos muestra que el apóstol Pablo está profundamente preocupado para que entendamos el alto llamado que tenemos los creyentes a vivir en esta vida y siguiendo una conducta de vida que sea coherente con la verdad del Evangelio, que sea coherente con el protagonista de ese Evangelio que es nuestro amado Señor Jesucristo y que sea coherente con el llamamiento que hemos tenido de parte de Dios en nuestra salvación, porque recuerda, Dios te escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y te escogió para que fueras santo y sin mancha delante de Él en amor, Efesios 1:4. Por tanto, conforme a ese llamado, debes vivir. Así que Pablo, en esta serie de exhortaciones a la sumisión, nos va a instar a vivir en ellas porque esa es la voluntad del Señor, Efesios 5:17.
Y el propósito es para que seamos santos y sin mancha delante de Él en este mundo. Así que todo lo que vamos a ver no es un tema cultural. Es parte de nuestra santificación, es parte de nuestra semejanza a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora bien, a pesar de ser un tema tan importante, es un tema que rara vez se trata en las iglesias, o al menos de una manera habitual. Es algo tan importante que se debiera de tocar muchas más veces y no se toca. Y sobre todo el tema de la sujeción matrimonial, ¿por qué será? Y lo que se hace, si te fijas bien, que en vez de tratarse más habitualmente en las iglesias, esto ahora ha pasado a tratarse una vez al año, un congreso, un retiro de matrimonios. Fíjate que algo tan importante que debiera de verse cada día, porque cada día compartimos como matrimonios, se ha empezado a tratar esporádicamente. ¡Qué listo es Satanás! Esto ha producido que cada vez haya más ignorancia sobre el tema. Ignorancia, repito, porque no se trata constantemente e incluso a veces porque ni tan siquiera se trata bíblicamente. ¿Esto qué ha producido? Pues ha producido que este tema tan importante de la sujeción en el matrimonio según Dios se haya llenado de ideas y de opiniones corruptas, de ideas del mundo. Y ahora muchas familias cristianas viven según lo que el mundo dice que debe vivir. ¿Y sabes por qué eso es así? Porque Satanás desde un principio, desde el Edén, ha intentado atacar a la familia. Y si lo analizas bien, pocas áreas de la vida han sido tan atacadas, tan distorsionadas, tan corrompidas por el príncipe de este mundo, como es el matrimonio, como es la familia. Sus ideas están tan arraigadas que hasta entre los creyentes el tema de la sujeción en el matrimonio es mejor no tocar. Pero ¿sabes lo que se espera de un creyente? ¿De un creyente que dice que conoce a Cristo como su Señor y Salvador? Pues espera, como mínimo, que sus normas, las normas de su Señor, sean entendidas, apreciadas y obedecidas. ¿Por qué? Porque eso es una evidencia de una correcta relación con Cristo. Solo aquellos que han muerto al pecado, solo aquellos que están vivos para Dios, como dice Pablo en Romanos 6, solo aquellos que son siervos de la justicia, solo aquellos que tienen la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16, que están siendo controlados por el Espíritu Santo, que están llenos de la palabra de Dios, como hemos visto en las últimas semanas, pueden regocijarse de la palabra de Dios y pueden ver que el tema de la sujeción incluida es una bendición por parte de Dios y no es una carga. Porque saben que de esa manera van a estar viviendo conforme a la norma de Dios que le trae reverencia, que le trae adoración y que le trae gloria. Por tanto, la sujeción matrimonial no es un tema menor, no es un tema para aplicar según qué condiciones, no es un tema para guardar en el fondo de un cajón para no molestar, no es un tema para tratarlo una vez al año y de paso irme a un sitio u otro. No. Es un tema para tratar diariamente, para orar diariamente, para esforzarnos diariamente, porque convivimos con nuestras familias diariamente. Diariamente. Lamentablemente, como dice un comentarista, muchas personas que dicen conocer a Cristo como Señor y Salvador no mantienen su manera de vivir de acuerdo con sus leyes para la moral, para el matrimonio y la familia, debido a que no se dejan llenar constantemente por el Espíritu Santo, pero sí por los designios de la sociedad. No tienen el poder de ser obedientes al Señor. Poseen al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no les posee a ellos. Consecuencia, muchos matrimonios cristianos discuten, pelean, y en matrimonios donde uno de los cónyuges no es creyente, esas discusiones hará que ese cónyuge no creyente no esté siendo influenciado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Si vas a una librería cristiana, y hay algunas que están por internet, verás que si te metes en la sección de la familia, tienes libros para aburrirte. Hay multitud de recursos para tratar los conflictos matrimoniales. Nadie discute que puedan ser muy buenos recursos. Pero ¿sabes una cosa? Nada de eso va a funcionar, nada,
si previamente no estás controlado por el Espíritu Santo. Si no estás bajo el poder de la palabra de Dios. Da igual los libros que leas, da igual los retiros a los que vayas, da igual lo que tú quieras. Si no te dejas controlar por el Espíritu Santo, si no te llenas de la palabra de Dios, nada va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya como vimos hace unas semanas, realmente vas a seguir estando bajo el control de la carne, bajo el control de tu ego, bajo el control de tus pasiones, y a la mínima vas a estallar, y normalmente a la mínima significa contra tu esposo o contra tu esposa. El apóstol Santiago fue explícito al decir de dónde vienen nuestros conflictos. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de vuestras pasiones? Mientras que la vida en la carne esté en ti, vas a estar centrado en ti. Vas a estar centrado en tu orgullo, en tu ego, en tu pasión. En cambio, si cedes al control del Espíritu Santo, tu vida va a estar centrada en el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento ya entonces tu vida va a estar centrada en el otro, en sus necesidades. Y es por eso que la vida en el Espíritu se orienta hacia la humildad, hacia la sumisión a otros. Un creyente lleno del Espíritu, un esposo lleno del Espíritu, una esposa llena del Espíritu, es el ejemplo de lo que dice Pablo en Filipenses 2:4. Es una persona que no busca sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así que el papel de la sumisión en el matrimonio fue diseñada por Dios desde la creación, porque en su voluntad Él quiere orientarte a Él, que pongas tu vista en Él, porque eso es lo mejor para nuestro bien y eso le trae gloria. Y en esta mañana vamos a ver el texto de la sumisión de la esposa al esposo. Pero quédate, querido hermano, no te vayas. También esto va hacia ti. Y también tranquilo, que esto ya en su momento se va a virar la tortilla y hablará de nosotros. Pero ahora, querida hermana, esto va dirigido a ti. Y si estás casada, mucho más. Vamos a leer de nuevo Efesios 5, del 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El primer punto que Pablo expone aquí en este texto es el orden de la sujeción. El orden de la sujeción en el matrimonio. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Cuando comencé a estudiar este tema, si recuerdas, hace ya unos meses también tuvimos unas conferencias al respecto. Cuando comencé a estudiar este tema, me surgió una pregunta. Yo no sé si esta pregunta también tú la tienes. Y la pregunta fue, ¿por qué Pablo comienza con las mujeres? ¿No te lo has preguntado? Yo, Pablo, ¿por qué tú comienzas con las mujeres? ¿Por qué no empezaste con el hombre? Bueno, lees y estudias y al final el tema es muy simple. Porque lo que Pablo quiere es que recuerdes el orden que Dios creó en el Edén. Y por tanto el orden de la sujeción que Dios creó en el Edén. ¿Qué quiere decir eso? En la creación, Dios no creó el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Pablo lo dice así en 1 Corintios 11, versículos 8 y 9. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por 2 veces, en 2 versículos, quiere reiterar la misma idea para que no nos olvidemos de eso. Ciertamente ambos somos igualmente imagen de Dios, hombres y mujeres, pero el varón fue creado primero porque esa fue la determinación soberana de Dios para su creación. ¿Quién le va a decir al alfarero que se equivocó? ¿Nosotros, los barros? ¿Verdad que no? Dios soberanamente creó primero al hombre y después a la mujer. Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
totalmente iguales, con la misma imagen de Dios. Pero el hombre primero y luego la mujer. Pablo lo reitera en 1 de Timoteo 2:13, porque Adán fue creado primero, después Eva. ¿Y la mujer por qué fue creada? Para molestar al hombre, no. ¿Por qué fue creada? Lo fue por un doble motivo, y no solamente por ayuda idónea. Génesis 2:18. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Primer motivo. Segundo motivo, para que fuera ayuda idónea. Es decir, el hombre sin la mujer está incompleto. No es bueno que el hombre estuviera solo. Y no era bueno a causa de su soledad. Si vas a este pasaje de Génesis, verás cómo Dios previamente creó a todos los animales del campo y ninguno de ellos fue de ayuda al hombre. El hombre seguía estando solo, incompleto. Así que, primera razón, el hombre sin la mujer no va a ninguna parte. La necesita. Y dos, para que fuera de ayuda idónea. La palabra idónea también se puede traducir como una ayuda adecuada. El motivo de por qué el hombre necesitaba una ayuda adecuada, y esa es la mujer, lo leemos en Génesis 1:28. En Génesis 1:28 leemos, y los bendijo Dios, y les dijo, les mandó, les ordenó, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Es decir, la mujer era la ayuda adecuada del hombre, primero, para que pudiera cumplir el mandato de llenar la tierra, y segundo, para que pudiera cumplir el mandato de gobernar esa tierra en nombre de Dios. Así que en el propósito soberano de Dios en la creación, Dios crea a la mujer después del hombre con el rol de ser de ayuda idónea del varón y no a la inversa. Y la crea para que el hombre no estuviera solo, porque va a necesitar de una compañera y porque esa compañera le va a ser de ayuda idónea para que el hombre pueda cumplir el rol que Dios le encomendó: multiplicarse y gobernar en la tierra. Son dos seres iguales, ambos creados a la misma imagen de Dios, pero subordinados en sus roles. La mujer sigue al hombre y no a la inversa. Y por eso Pablo comienza esta sección primeramente recordándoles a las mujeres, precisamente, su rol, a las mujeres cristianas. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos. Tienes el mismo valor ante Dios que tu esposo, pero tienes un rol diferente. Debes sujetarte a él, debes ser de ayuda idónea, debes serle de compañía, de una compañía adecuada, para que así de esa manera ambos puedan tener una vida plena, porque ese fue el propósito de Dios en la creación. Y esto nos lleva al segundo punto de Pablo para la mujer cristiana. Y el segundo punto es que esto es un mandato para todas las esposas cristianas sin excepción. Repito, un mandato para todas las esposas cristianas sin excepción. La versión de las Américas, de la Biblia de las Américas, traduce: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. En la versión que acabamos de leer y que quizás sea la que tengas en la mano, la Reina Valera del 60, se lee: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Tanto una versión como la otra son correctas. Ambas hacen mención a las esposas cristianas. En la Biblia de las Américas, aunque leamos mujeres, esa palabra mujer está modificada por la frase sus propios maridos. Así que es un mandato, sí o sí, a todas las esposas cristianas. Ahora un inciso aquí, antes que el gallinero se alborote. No pienses ahora, pues yo estoy soltera, o yo estoy viuda, o estoy divorciada, así que yo aquí no tengo nada que pinchar ni cortar. No. Si ese es tu caso, recuerda el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. No, sí tienes que someterte también. Quizás no a tu esposo porque no lo tengas, pero ese sometimiento mutuo
Es el plan de Dios para todos los creyentes. Nunca nos olvidemos, nunca. Ni tu situación personal ni tus opiniones invalidan la palabra de Dios cuando nos manda a someternos mutuamente según el orden establecido por Dios, sea en tu relación personal o no, como puede ser en tu vida personal o no. Es por esa razón, entre otras, que, por ejemplo, Pablo debe recordar en 1 de Timoteo 2, de 9 al 15, el orden de la creación, el sometimiento consecuente y la caída en pecado, para que las mujeres entiendan que según ese orden establecido por Dios, da igual que estés casada, soltera, divorciada, en la iglesia no puedes predicar, no puedes tampoco ejercer ninguna autoridad sobre los hombres. O también, como dice el autor de Hebreos, nos recuerda que en ese orden creado por Dios para la iglesia, Dios hace una autoridad delegada que Cristo delega a los ancianos, Hebreos 13, 17. Entonces, aunque no estés casada, si eres cristiana, debes someterte a la autoridad establecida por Dios en la iglesia según el orden creado por Dios. Pero de lo que Pablo está hablando aquí en Efesios es específicamente de la sujeción de la esposa cristiana a su esposo. Y como dije antes, es un mandato sin excepción. Está dirigido a todas las esposas cristianas. ¿Por qué sin excepción? Porque fíjate en el texto que no hay más calificativo para describir a esas mujeres cristianas que no sea el de mujeres casadas. Es decir, este mandato al sometimiento, a la dependencia del esposo, se aplica sin distinción de si eres o no una esposa recién convertida, si estás o no recién casada, si tienes o no muchos dones, si tienes un carácter amable o un carácter agrio, sin distinción de la edad que tengas, ni tampoco de tu cultura, que muchas veces queremos imponer nuestra cultura a la palabra de Dios. Tampoco depende de tu esposo. No depende de si tu esposo es cristiano o no lo es. Tampoco depende de su carácter. No depende de su actitud. Evidentemente, con la salvedad de si esa actitud te lleva a prácticas pecaminosas. Pero si no es el caso, todas las cristianas casadas, sin excepción, que están obedeciendo al Señor, que están viviendo como es digno del Señor, deben estar sujetas a sus maridos. Resumiendo, no tienes excusa. No hay excusa. Si realmente eres una hija de Dios, si realmente eres de esa mujer que en Efesios 1:4 Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para salvarte, para que seas santa y sin mancha delante de Él, debes sujetarte a tu esposo. Esto no es algo cultural, como dije antes, ni es algo machista. Pablo no era un misógino. Es el mandato de Dios. Y esto es obvio. Es obvio, si eres una cristiana que te sometes en el versículo 21, también lo debes hacer en el versículo 22. Es obvio. Si tienes temor a Cristo y te sometes en la iglesia, también tienes temor a Cristo y te sometes a tu esposo, porque ese es el orden que Dios ha creado para ti. Tu sujeción a tu esposo no deja de ser una muestra de tu reverencia a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Entonces surge otra pregunta. Pablo, ¿por qué quieres hacer énfasis en la sujeción dentro del matrimonio? ¿Por qué no simplemente dejas este tema incluido en el sometimiento general del versículo 21? Quizás ahí ya estaría todo incluido y no necesitaríamos... ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer énfasis? Porque, como dije al principio, es el matrimonio la institución divina más atacada por Satanás. Y es por esa razón que será dentro del contexto del matrimonio donde más te va a costar sujetarte. ¿Por qué? Por Génesis 3:16. A la mujer dijo, después de la caída, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Querida hermana que tienes hijos, ¿te dolió cuando diste a luz? Igual usaste la epidural, pero bueno, seguro que en el proceso también algo tuviste que sufrir. ¿Te dolió?
Entonces se cumplió Génesis 3:16. Por tanto, lo que sigue también se tiene que cumplir. Tu deseo va a estar en contra de tu esposo, porque él va a querer dominarte. Por tanto, por causa de ese pecado mutuo, el sometimiento en el matrimonio va a ser algo muy duro de llevar a cabo. Y por eso Pablo tiene que hacer un énfasis especial, echa el freno de mano del coche y dice, ahora déjame explicarte lo del sometimiento mutuo en tu matrimonio. En el matrimonio va a ser muy duro sujetarse y quizás si estás casada, lo sabes perfectamente. Por eso no es raro que esta exhortación aparezca después del llamado de que creyente, querida hermana, déjate controlar por el Espíritu Santo, porque si no, sin ese control divino, te va a ser imposible que te sometas a tu esposo en el matrimonio como Dios requiere de ti. Es un motivo casi de supervivencia. Tampoco me vayas a malinterpretar, no estoy aquí demonizando el matrimonio. El matrimonio es una institución divina maravillosa. Y es maravillosa porque es la ilustración hermosa de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia, Efesios 5:32. Pero hay que reconocer que por causa del pecado, esta institución maravillosa se ha vuelto complicada. Y dices tú, pero Miguel, ¿hasta qué punto es complicada? Bueno, mira, sí es verdad lo que dice Génesis, pero ¿hasta qué punto es complicada? ¿Quieres saber hasta qué punto es complicada esta maravillosa institución creada por Dios, pero que por causa del pecado se ha hecho dura? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Se aprecia que Pablo está contestando a algunas preguntas que le hicieron previamente acerca del tema. ¿Es pecado casarse? Claro que no. ¿Pero es pecado quedarse soltero? Tampoco. Entonces, ¿por qué Pablo le dijo, o por qué recomendó a estos hermanos, bueno es para el hombre no tocar mujer, es decir, que no te cases? Versículos 26 al 28 de 1 Corintios 7. Creo, pues, que esto es bueno, es decir, el que no te cases, en vista de la presente aflicción, es decir, de la aflicción de esta vida. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Está unido a su mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, estás soltero, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una doncella, una mujer virgen, se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. En resumidas cuentas, ¿el matrimonio es hermoso? Sí, pero trae complicaciones, sí. Y creo que todas las esposas que están aquí lo saben, no hace falta que yo se lo diga. ¿Y por qué es tan complicado? Por lo que Pablo acaba de decir, porque es la unión íntima de dos personas imperfectas, donde cada uno va a estar luchando contra su propio pecado y donde además ahora va a tener que ayudar al cónyuge para que pueda luchar contra el suyo propio. Pecados incluso particularmente dolorosos porque te podrán afectar directamente. Por ejemplo, pecados sexuales. Y ahora no solamente vas a tener que luchar contra tu pecado, sino contra el pecado que tiene tu esposo, porque tu esposo, querida hermana, es pecador. Es pecador. ¿O creías que eras perfecto? ¿Que era perfecto? No, no eres perfecto. Se equivoca como tú, cae como tú, y si no es creyente, está cegado por el príncipe de este mundo. ¿Qué puedes esperar de una persona que no es creyente? ¿Recuerdas cómo eras tú antes de Cristo? Entonces el matrimonio es bueno, es hermoso, pero trae complicaciones. A ese punto es a lo que Pablo quiere que entendamos de la dificultad que vamos a encontrar dentro del matrimonio, dentro de la sujeción y sobre todo las esposas contra sus esposos. Vas a tener que luchar contra tu pecado y vas a tener que ayudar a tu esposo en su lucha contra el suyo y quizás pecados que te están afectando directamente, pero que por amor al Señor y por amor a tu esposo lo entiendes, te compadeces de él, lloras con él
y oras para que el Señor lo restaure. Miren, a veces muchos problemas se evitarían en los matrimonios si entendiéramos nuestra incapacidad para muchas veces sobrellevar nuestro pecado. Somos tan inmisericordios que no tenemos la suficiente compasión para entender que mi esposo o que mi esposa es una pecadora. Y en vez de estar atacándole porque ha hecho algo que no me gusta o porque me ha hecho daño, debo decírselo a la cara y llorando: amor mío, estoy llorando por ti. Sé por lo que estás pasando. Miren, hay un pasaje que a mí me llama muchísimo la atención y me impacta de esa deferencia de Cristo hacia los pecadores. En Juan 11:33, si no recuerdo mal. Sí, exactamente, Juan 11:33, durante la tumba de Lázaro. En la tumba de Lázaro, dice Juan 11:33, Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cristo, al ver las consecuencias del pecado, al ver cómo aquellas personas pecadoras no entendían nada y incluso habían criticado a Cristo porque había tardado en llegar para sanar a Lázaro, al ver las consecuencias del pecado que lleva a una persona a la muerte, no les atacó, lloró. ¿Cuándo has llorado tú por tu esposo cuando peca? Le has mirado y dicho: entiendo, sé que eres débil porque yo también lo soy. No, ¿qué hacemos muchas veces? Pues me enfado, cierro la puerta, no quiero saber nada. Incluso algunas han tomado la decisión de separarse. Pero no entiendes que es pecado. No entiendes el llamado que tienes. El matrimonio es hermoso, pero trae complicaciones. Son dos personas pecadoras que están luchando contra su propio pecado y que ahora tienen que ayudarse mutuamente al combatir el pecado propio. Un pecado que muchas veces nos va a herir y muy profundamente. Pero para eso el Señor permitió que te casaras con tu esposo. Por esa razón, la actitud que siempre debes tener es de compasión, de misericordia, como el Señor en la tumba de Lázaro. Por eso Pablo sigue diciendo: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, con la misma actitud del Señor, con la misma compasión del Señor, con la misma reverencia hacia el Señor. Mira, como al Señor no significa que tú ahora debas someterte a tu esposo en la misma forma en la que te sometes a Cristo como tu amo y como tu Señor. No, tu esposo no es tu amo, tu esposo no es tu Señor. Eres un igual a Él, pero sí te sometes a tu propio marido con el mismo amor que el Señor ha tenido por ti. Te sometes a tu marido como parte de tu sumisión obediente al Señor, con el mismo corazón comprensivo. Es que si no has conocido el amor del Señor ni la misericordia del Señor. Mira, muchas veces tenemos más compasión de la gente desconocida que de nuestros propios maridos. Somos más intransigentes con ellos que con la gente del mundo. Te pones a ver una película donde se ven cosas que no tienes que ver y a lo mejor te ríes e incluso disfrutas. O programas donde hay cotilleo y murmuración y lo pasas bien y no dices nada de esas personas, pero tu marido rompe un plato y la de San Quintín como poco. Con quien más debes tener misericordia, no lo tienes. Con quien más debes tener amor, no lo tienes. Eso no es amar a tu marido como el Señor te ama a ti. Lo debes amar y sujetarte a Él como al Señor. Como al Señor. Solamente vas a saber si estás sometida al Señor en función de cómo practicas tu amor a tu marido. Si amas al Señor, entonces te someterás a tu esposo, amarás a tu esposo. Es verdad que a veces los esposos no somos lo que ustedes esperan, ciertamente. Hice una pequeña lista. Me miré al espejo y, bueno, tú no te sientas, querido hermano, reflejado aquí, o sí, no sé. Pero a veces somos torpes, o soy torpe. Desconsiderado, lo soy. Ingrato, aburrido, mi esposa te puede decir.
A veces incluso somos medio infantiles. Incluso acabamos luchando contra algún pecado particular que nos desagrada y que a ti como esposa te desagrada. Así somos los hombres. En esos casos deberás recordar, querida hermana, que tu misión como esposa, entre otras responsabilidades, es ayudar a tu esposo. Ayudar a que deje de ser torpe o que sea lo menos torpe posible, a que deje de ser desconsiderado quizás lo menos posible, que sea más agradecido, que sea menos aburrido, que quizás sea un poco más maduro, que luche con tu ayuda contra su pecado. Si recuerdas la de la última vez que predicamos, el verbo someterse viene del griego hipotasso. Y si recuerdas, ese era un término que se utilizaba primordialmente en el ámbito militar y hacía referencia a la organización de las unidades militares, de las tropas, con un doble propósito, evidentemente ganar la batalla, pero también protegerse mutuamente. Y Pablo la usa aquí para hacernos entender que todos los creyentes, esposos y esposas incluidos, debemos protegernos mutuamente. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Y tú dirás, ¿qué batalla? Si me tiene harto. Estamos en una batalla. ¿Y qué batalla? Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esa lucha nos encontramos los creyentes. Y en esa lucha tú, querida hermana, eres de ayuda idónea para que tu esposo pueda batallar su parte y para que lo protejas mutuamente y para que se protejan mutuamente. Tu esposo no es tu enemigo, es tu aliado. Mira, muchas batallas se pierden no por la deficiencia de los soldados, sino porque no tuvieron la logística, el apoyo idóneo a su lado. ¿Hasta qué punto es fundamental el apoyo? Hasta el punto que en la palabra de Dios, Dios mismo se presenta como el apoyo, como la ayuda, como el socorro, como el sostén del creyente. Para que veas la importancia de la ayuda. El Salmo 30:10 dice, escucha, oh Señor, y ten piedad de mí, oh Señor, tú eres mi socorro. El Salmo 54:4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. El Salmo 146:5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y es por esa misma razón de la ayuda que necesitamos, de la importancia de la ayuda, que el Espíritu Santo es identificado como nuestro ayudador. Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo no intercediera por nosotros, ni una oración, hermano, ni una oración, hermana, subiría de aquí. Necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda mutua. ¿Eres la ayuda de tu esposo? Mira, no quiero ser duro, pero creo que, para que me entiendas, vivir o aparentar vivir una vida llena del Espíritu Santo, una hora, 2 horas a la semana en la iglesia, es muy fácil. Muy fácil. Pero va a ser en el matrimonio, en las relaciones diarias 24/7, donde vas a descubrir si realmente eres una mujer sumisa a Cristo. Vas a descubrir realmente si tu sumisión completa a Cristo del versículo 21 es veraz o no. Es donde vas a descubrir si la obra del Espíritu Santo en tu vida es veraz o no. Es donde la piedad, esa piedad que Cristo ha puesto en ti, su gozo, su acción de gracias, realmente es veraz o no. Es donde realmente en tu matrimonio vas a poder examinar tu corazón. No el de tu esposo, el tuyo. Es en el matrimonio donde no hay excusas. Es donde realmente vas a saber en quién has creído.
Ahora, quizás seas de las hermanas que no tienen cónyuges creyentes, que las puede haber, que las hay, de hecho. Algunas han sido salvadas por el Señor cuando ya estaban casadas con hombres inconversos. Otras quizás se han casado con inconversos cuando ya habían sido salvadas y por esa razón ambas no pueden tener esa relación íntima y dependiente de su esposo en lo espiritual. Te entiendo. Y es precisamente una de las razones por las que Pablo exhorta en 2 Corintios 6 que un creyente no se case con alguien que no lo sea. Cuando eso sucede, se están casando un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Y eso es una guerra civil. Si es difícil entre creyentes, imaginemos entre cónyuges donde uno lo es y el otro no. Entonces, ¿qué hacer cuando tu esposo no es creyente? Sigue obedeciendo a Cristo. Sigue obedeciendo a Cristo. ¿Qué no tienes más alternativa? Sigue obedeciendo la palabra de Dios. Es lo mejor que puedes hacer. La palabra de Dios sigue siendo igualmente necesaria. Sigue siendo tu herramienta para poder seguir batallando en esa situación en la que realmente tu esposo no confía en Cristo y en vez de facilitarte esta dificultad en la vida, te la está quizás complicando más. Confía en el Señor. Sométete, sigue sometiéndote a tu esposo, aunque no sea creyente. Sigue confiando en la obra del Señor en tu matrimonio. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, es decir, no es creyente, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Qué dice aquí Pedro? Querida hermana, si tu esposo no es creyente, debes seguir sometiéndote a él, aunque sea incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué si me hace sufrir? Si ya sabes que el matrimonio no va a ser fácil, aunque te cases con un creyente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por si Dios quiere salvar a esa alma a través de tu conducta. ¿Te parece poco? ¿O es para ti más importante tu tranquilidad, tu descanso, tu no tener problemas que el alma de esa persona que puede pasar la eternidad en el infierno? Si esta segunda opción es la que está en tu vida, entonces no has conocido a Cristo. Porque Cristo lloraba por las almas, por las causas del pecado. Nunca dudes del poder de Dios. Nunca dudes cómo Él puede usar tu vida si eres una mujer piadosa que se somete a Cristo y que pueda usarte para ablandar aún el corazón más duro, más empedernido que puedas encontrar que el de tu marido inconverso. Nunca dejes que por tu actitud la palabra de Dios sea blasfemada. Tito 2:5 dice: enseña a las mujeres a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué, Pablo? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El glorioso propósito que, querida hermana, Dios ha puesto sobre tu vida, míralo así como un glorioso propósito. Si tu esposo no es creyente, es que Él te use para poder ganar su alma si esa es su voluntad. Que Él use tu conducta piadosa, compasiva, misericordiosa, amable, sufriente. Esa es la ayuda idónea que tu esposo no creyente necesita para que Él, considerando esa actitud tuya, pueda ver a Cristo. Pueda ver a Cristo. Por eso, como esposa creyente, debes tener ese santo temor de no hacer nada que pueda ser un obstáculo para la obra de Dios en tu marido. A veces no nos damos cuenta, pero entendemos la lucha que tenemos. Pero piensa, puede ser de bendición o puede ser de tropiezo.
A veces, sin darnos cuenta, podemos ser de tropiezo y más con con esposos no creyentes. En cambio, tu misión es vivir de una manera delicada, amorosa, sufriente, por si Dios quiere salvar a tu esposo. Un comentarista dice: debes vivir en una gracia delicada y medrosa, temerosa de cualquier apariencia o sombra de algo que pueda perjudicarla en comportamiento, lenguaje o atuendo. El lenguaje elocuente de la conducta pura y el porte respetuoso, la silenciosa persuasión de un comportamiento decoroso, desafía aún al esposo con el corazón más duro, de tal manera que él pueda ver la diferencia entre ser de Cristo y no serlo. Querida hermana, tu testimonio o reafirma el poder transformador del Evangelio o lo hunde. Así que si tienes un esposo no creyente y él consiente en seguir contigo, aunque para él ya no seas la misma de antes, entonces no te separes, sigue con él. Pablo dice en 1 Corintios 7, del 13 al 14, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Pero también puede darse el caso, querida hermana, de que por tu modo de vida, donde el Señor te ha salvado, te ha cambiado, tu marido inconverso diga: ya no quiero seguir contigo. Bueno, si eso es así, tristemente, debes dejar que se vaya. No puedes ni debes evitarlo. Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 7, del 15 al 16. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Y más triste aún, también pudiera darse el caso de que tu esposo, aunque quiera continuar contigo en el matrimonio, sea un esposo violento. Ese esposo no creyente es violento, te agrede o quiera impedir que tú como creyente puedas cumplir como creyente, venir a la iglesia, por ejemplo. En esos casos, querida hermana, en esos casos no debieras seguir ese liderazgo de tu esposo. ¿Por qué? Porque están promoviendo prácticas pecaminosas, prácticas delictivas. En ese caso, si te sucede a ti, debes aplicar lo que dijeron los apóstoles en Hechos 5:29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si no es violento, ni te quiere dejar, y te permite venir a la iglesia, pues, querida hermana, mantente firme en tu obediencia a Cristo. Sigue sometiéndote a tu esposo por amor y por amor obediente al Señor. Ayuda a tu esposo para que con tu ejemplo, y si es la voluntad de Dios, lo puedas ganar para el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que seas de esa ayuda idónea en lo espiritual para Él. Pablo acaba esta sección de la esposa cristiana con dos últimos motivos para someterte a tu esposo. Uno es porque Él es la cabeza de la familia y dos, porque Cristo te salvó. Versículo 23, la primera parte. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Por qué debes someterte a tu esposo? Porque es tu cabeza. La primera motivación para que te sometas a tu esposo es el hecho de que Él es tu cabeza funcional dentro de la familia. Recuerda lo que vimos antes en Génesis. No puedes ocupar ese rol de autoridad que no tienes, que Dios no te ha dado. Fíjate, con qué imagen, con qué ilustración Pablo compara esa sujeción
con la de Cristo y su iglesia. ¿Tú te imaginas a la iglesia como cabeza de Cristo? Estaría loco de la cabeza. ¿Tú te imaginas a la iglesia si Cristo nos hubiera dejado sin estar sometida a Él? Esto sería una locura. No hubiésemos durado ni un primer siglo. Si una iglesia está sin someterse a Cristo, esa iglesia por lo pronto deja de ser iglesia de Cristo. Y no solamente ya no sería iglesia de Cristo, sino que también iba a quedar inútil, incapaz, impedida para poder cumplir su propósito en esta tierra. Su papel, ¿cuál es? Anunciar a Cristo, glorificar a Cristo, anunciando el Evangelio de Cristo. Una iglesia sin estar sometida a Cristo quedaría totalmente incapaz, inútil, paralizada para desarrollar su propósito por la cual Dios, Cristo, la deja en la tierra. Cristo es quien salva a la iglesia, no la iglesia salva a Cristo. Él es el mismo salvador del cuerpo. Cristo es quien edifica la iglesia. Los creyentes no edificamos la iglesia. Por tanto, como dijo el Señor, sin Él nada podemos hacer como iglesia. Y aún y todo, aunque la iglesia llegue a ser humanamente hablando exitosa y hubiese aquí 10.000 personas, aunque eso fuera posible, realmente seríamos una iglesia muerta. No serviría de nada, porque nunca hubiera estado sometida a Cristo. Pues igualmente sucede contigo como esposa. A lo mejor podrías acabar siendo una mujer exitosa en la vida, una gran profesional, una gran, en lo que sea, con grandes amistades, no sé, lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? De nada serviría eso. Tu vida estaría vacía. No tendrías ningún propósito, inútil. ¿Por qué? Porque no estarías cumpliendo el papel para el cual Dios te diseñó, para el cual tu Creador, el Creador te creó. Y es que estés sujeta a tu esposo. Pero si cumples tu rol, si dependes de tu esposo, traerás honra al Señor. Estarás llevando a cabo ese propósito que Dios tiene para tu vida y aunque no lo esperes, estarás gozosa. Estarás gozosa, alegre. Serás realmente esa luz para tu esposo, para tu familia. Serás de testimonio a tu familia, a tus hijos, a los que te rodean del poder salvador y transformador del Señor. Y por último, debes someterte a tu esposo porque Cristo te salvó. Pero así como la iglesia está, versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. De nuevo aquí Pablo acaba, esto es un quiasmo que se llama, acaba recordando la responsabilidad que tienes como mujer casada de estar sujeta a tus maridos. Y de nuevo utiliza la comparación entre la iglesia y Cristo. En otras palabras, de igual manera que la iglesia ha de estar sujeta a Cristo, así las esposas han de estarlo con sus maridos. Ahora, ¿por qué la iglesia debe estar sujeta a Cristo? Segunda parte del versículo 23, porque Cristo la salvó. La iglesia debe sujetarse a Cristo porque fue salvada por Él, ¿o no? Pues de igual manera, ¿por qué tú debes someterte a tu esposo en todo? No porque tu esposo te salvara, evidentemente, sino porque Cristo te salvó. Porque eres parte de la iglesia que Cristo ha salvado. Si eres parte de la iglesia que Cristo ha salvado y te sometes a Cristo, te debes someter a tu esposo. Es obvio. Y en ese sometimiento a Cristo, te estás sometiendo a tu esposo. Por eso, en tu sometimiento a tu esposo, lo que estás mostrando públicamente es la gloriosa realidad de tu relación íntima y personal con Cristo.
Una esposa que no se sujeta a Cristo, lo único que evidencia es que no está sujeta, a su esposo, es que no está sujeta a Cristo. Porque Cristo te salvó. Por eso, querida hermana, debes someterte a tu esposo. Porque Cristo te salvó. Ese es el resumen de todo lo escuchado en esta mañana. Te sometes por amor a tu esposo. Te sometes como ayuda idónea. Le ayudas a luchar contra su pecado, contra sus debilidades, contra sus incapacidades. Porque también así te estás sometiendo a Cristo. Al Cristo de Dios que te salvó. Y te sometes a tu esposo, por tanto, por gratitud a tu amado Señor y Salvador. Te sometes a tu esposo por obediencia amorosa a Cristo. Te sometes a tu esposo porque eres una nueva criatura en Cristo, que ya no vives bajo la banalidad de tu mente, ni siguiendo la costumbre de este mundo, como cuando estabas sin Cristo, sino que ahora vives llenas de la palabra de Dios. Ahora vives controlada por el Espíritu Santo, gozosa, con acciones de gracias, aunque a veces esa vida duela. Pero gracias, Señor. Gracias porque tú me llamaste desde antes de la fundación del mundo. Porque este es el propósito tuyo para mi vida. Por eso me has puesto a mi lado a mi esposo, para poder ayudarlo. Si es creyente, a luchar contra su pecado, a que pueda acabar conmigo la carrera que tiene también por delante. Si no es creyente, Señor, para que pueda conocerte. Para yo poder seguir siendo en esta familia luz y sal. Por esa razón, el matrimonio cristiano solo puede ser entendido desde este pensamiento de Dios. Cualquier otra cosa que ahora tú quieras decir, voy a incorporarlo, lo único que vas a hacer es destruirlo. El matrimonio cristiano se basa en que Cristo salvó. Y nos salvó para que fuéramos como Él. Y si Cristo depende de su Padre, nos dio ejemplo para que las mujeres dependan de sus maridos. Si la iglesia no dependiera de Cristo, nunca debería llamarse iglesia. Y si tú no dependes de tu esposo, ni te sometes a él, no debieras llamarte su esposo. Queridas hermanas, como esposa cristiana, como hija de Dios, como has sido creada a su imagen, como mujer que fuiste elegida para salvación desde antes de la fundación del mundo, que vives como es digno del Señor, que quieres vivir controlada por el Espíritu Santo, que quieres llenarte de su palabra, que quieres vivir con gozo, que quieres vivir con acciones de gracias al Señor, que quieres poner tu vista en las cosas celestiales y no las terrenales, que quieres seguir siendo formada a la imagen de tu Salvador, sométete a tu esposo. Sométete a tu esposo. Porque eso es lo que Dios requiere de ti si estás casada. Que cumplas con excelencia el papel que Él te ha asignado para esta vida. Que puedas ser de ayuda idónea a tu esposo. Que puedas ser ejemplo a tus hijos si los hubiere. Se requiere de ti que vivas tu salvación y que sufras y que rías con aquel hombre que Dios ha puesto en tu vida. Hermana, esta vida sometida a tu esposo no es un agobio, es contracultural, pero es la única vida que trae gloria a Dios y es la única vida que realmente completará tu vida. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, tan incisiva, Señor, tan clara que nos discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón. Realmente a veces es algo tan contracultural y contraemocional porque va en contra de aún nuestro pecado caído, Señor, que no entendemos, no comprendemos y por eso se hace necesario que tú nos sigas llenando de tu Espíritu Santo, controlado por Él para poder entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Sabemos ciertísimamente de que ya no estamos
en esta tierra, ya estamos sentados con Cristo en gloria. Y esto simplemente es un proceso que tú permites para ir purificando nuestras vidas, santificándonos, haciéndonos más semejantes a Él hasta el día en que Él venga por nosotros y seamos glorificados. Y en este proceso, Señor, tú has querido que muchas hermanas puedan tener sus esposos. Y sabemos que, como decía el apóstol Pablo, el matrimonio, aunque es algo maravilloso creado por ti, por causa de nuestro pecado trae complicaciones. Pero así tú, Señor, has querido que sea, y por eso te ruego por ellas, Señor, por nuestras hermanas en Cristo aquí en la iglesia, para que tú las fortalezcas en ese ministerio tan hermoso de poder ser la ayuda idónea de sus esposos, Señor. De poder ser el pañuelo de lágrimas, que pueda ser la mujer intercesora en oración por ellos, que sean comprensivas, amorosas, pacientes, que sean de ayuda idónea, Señor, no solamente en lo físico, sino sobre todo en lo espiritual. Que ellos entiendan también que su esposo, sea creyente o no, es igual de pecador, lucha también contra sus pecados, y que tú, Señor, has provisto de esta gloriosa bendición del matrimonio para que juntos podamos acabar la carrera que tenemos por delante. ¿Qué sería de nosotros los hombres si no estuvieran ellas? ¿Quién oraría por nosotros? ¿Quién nos ayudaría a seguir adelante? ¿Quién nos animaría? ¿Quién nos fortalecería? Gracias, Padre, por el hermoso papel que tú has depositado en nuestras hermanas. Pero también hay hermanas que no tienen esposos creyentes, Señor, que muchas veces se les hace más cuesta arriba a esta situación. Dios Santo, solo tú puedes suplir, solo tú puedes fortalecerlas, solo tú puedes enjuagar sus lágrimas y solamente tú puedes alentarlas para que sigan adelante en este camino que tú has querido que sea, para que ellas sigan también siendo luz en ese matrimonio, que ellas entiendan realmente de que ese hombre que tiene a su lado pueda ser tocado por ti para salvación, lo cual, Señor, redundará en tu gloria eterna. Que siga mirando a ese esposo que tiene delante suya como esa alma que el Señor ha querido que conozca para que sepa que si no se arrepiente acabará en el infierno eterno y que por esa razón ha depositado esa responsabilidad maravillosa de poder llevarle a los pies de Cristo. Señor, que nuestras hermanas vivan para la gloria de nuestro amado Señor. Que tú sigas, Señor, obrando en ellas para que sigan siendo usadas con poder en sus familias y también aquí en la iglesia. Gracias por ellas, Señor. Gracias por nuestras esposas. Gracias por nuestras hermanas, por nuestras madres, por nuestras hermanas. Ayúdanos, Señor, a ser realmente el cuerpo de Cristo que te glorifique, que te exalte, Señor. Y prepara también nuestros corazones para que, como hombres, podamos también ver a nuestras esposas como lo que son, tus siervas, tus hijas, nuestras hermanas, vaso más frágil, a quien debemos honrar por encima aún de nuestras propias vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.